El poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. First time today. Confiamos que se está gozando junto con nosotros. We trust that you're having a joyous time with us today. También quiero reconocer a los pastores Robles, Dios me los bendiga. I also want to acknowledge the pastors Robles that are with us today. Están aquí disfrutando de los bautismos de sus nietos, They're enjoying here the baptism of their grandchildren, de Isabel y Dan. Isabel and Dan. Y bienvenido a todos los demás familiares también que están con nosotros. And welcome to all of the other family members that are also here with us today. Si usted puede inclinar su rostro ahí donde está y oremos al Señor. If you can, let's bow our heads and pray. Padre, gracias por este momento tan hermoso. Father, thank you for this beautiful moment, Porque aquí tú estás haciendo una obra gloriosa en la vida de muchas personas. because you're doing a glorious work in the lives of many people today. Aquí tú estás salvando jóvenes y adultos. Here you are saving adults and young people. Y ellos están dando hoy un testimonio público de la fe que han puesto en ti. And today they're giving a public testimony of the faith that you placed in their hearts. Mi oración es que tú los afirmes en tu verdad. My prayer is that you make them strong in your truth, Que ellos crezcan en una relación diaria contigo. that they will grow in a daily relationship with you, Que se cumpla el propósito por el cual tú los creaste. that the purpose for which you created them be made, El disfrutar de la vida abundante to enjoy of an abundant life que tenemos en Cristo Jesús. that we have in Christ El Jesus. poder tener una vida productiva de acuerdo a tu perfecta voluntad. To be able to have a productive life according to your will. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask for these things in Jesus' name. Yo quisiera hoy dirigirme a toda la iglesia, I'd like to address all of the church today, pero sobre todo a aquellos que hoy se bautizaron. but especially to those of you that have been baptized. Todos los que se bautizaron hoy Everyone who's been baptized han dado ya dos pasos. have already given two steps. El primer paso fue cuando aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. The first step was when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. El segundo paso es el que han dado hoy, And the second step was the one you just gave today, donde públicamente han declarado que Jesucristo es el Señor de sus vidas. where publicly you've declared Jesus Christ as your Lord and Savior. Ahora déjeme decirle que le falta un tercer paso. Now, I'd like to say that you're missing a third step, Y este paso es de toda la vida, lo que les resta de la vida. and this third step is done throughout the rest of your life. Es que Dios le creó y le salvó And that is that God created you and saved you para que tengan una vida fructífera. so that you would have a fruitful life. Si usted lee el libro de el Evangelio de Juan, el capítulo 15, If you look at the book of John, chapter 15, ahí la palabra habla de la intención de Dios para la vida de ustedes y la nuestra. the Word of God talks about the intent of God for all of our lives. Juan 15:8 dice estas palabras: John 15:8 says this, En esto he glorificado a mi Padre, "By this my Father is glorified, en que llevéis mucho fruto that you bear much fruit, y seáis así mis discípulos. so you will be my En disciples." otras palabras, aquellos que son discípulos de Jesucristo, In other words, those that are disciples of Christ, una de las indicaciones de su vida es que su vida será una vida fructífera. one of the indications of having that life is that your life will be fruitful. De hecho, en el versículo 16 de ese mismo capítulo, Actually, in that same chapter, in verse 16, Jesús dijo esta palabra: no me elegiste vosotros a mí, Jesus said these words, "You did not choose me, sino que yo os elegí a vosotros. but I chose you." Yo no sé ustedes si ustedes están entendiendo eso. I don't know if you're understanding this. Dios te escogió a ti. God chose you. Claro que tú escogiste a Dios. And sure, you did choose Aceptaste a God. Jesús como tu Señor y Salvador. You decided to get close to Him as Lord and Savior. Pero cuando tú escogiste al Señor, But when you chose God, la Biblia nos da a entender que Él también nos escogió a nosotros. the Bible lets us understand that He also chose you. Y aquí dice, ¿para qué? And here it says, what for? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit shall remain. In other words, God created you to have a fruitful life. En otras palabras, Dios te creó para que tengas una vida fructífera. Not only does He want to transform your life, No solamente quiere transformar tu vida, but He wants your life to be a fruitful one. pero quiere que su vida sea fructífera. So that will mean that there are things you did in the past that you will not any longer do. Así que todas estas cosas que hacías antes no las vas a hacer ya.
But it also says that there are things that you haven't done, pero también significa que hay cosas que no has hecho, then now through the power of the Holy Spirit, que ahora a través del poder del Espíritu you Santo can make it happen. puedes hacerlo. Dios va a producir a través de ti un fruto hermoso. God will produce through you a beautiful fruit. Pero pastor, es que yo nunca seré pastor. Pastor, well, I'm never going to be a pastor, Pero Dios no llamó a todo el mundo a ser pastor. but God didn't call everybody to be a Pero lo que la Biblia pastor. sí nos enseña es esto. What the Bible does teach us is this, Es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don espiritual. is that God has given all of us at least one spiritual gift. Y tenemos que ejercitar ese don para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. And we have to exercise that gift so that the will of God will be made true. Ahora, lo que sí la Biblia nos enseña Now, what the Bible does teach us no es que todos daremos la misma cantidad de fruto, is that not all of us will give the same amount of fruit, pero que todos deberíamos dar fruto. but all of us should give fruit. Mateo 13:23. Matthew 13, Cuando 23. Jesús habla sobre esta parábola de la siembra y de la semilla, And this is where Jesus talks about the parables of the seed. dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, It says, but he who receives seed on the good ground este es el que oye y entiende la palabra. is he who hears the words and understands it. ¿Ustedes han escuchado la palabra? You have heard the word, ¿Ustedes han entendido la you palabra? have understood the word, La han aceptado en su corazón. you've accepted it in your heart, Y lo que va a ocurrir, dice la palabra, y da fruto. and what's going to happen according to the word is it gives fruit. Dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. It says here, it produces some 100-fold, some 60, some 30. En otras palabras, no todos van a producir la misma cantidad de fruto. In other words, not everybody's going to produce the same amount of fruit. Va a producirla de acuerdo al don del Espíritu que le ha dado You're going to produce according to the gift that has been given to y de you, acuerdo a la capacidad de producción que Dios le ha dado a su vida. and according to the capacity of production that God has placed upon you. Entonces, a veces tratamos de compararnos con otras personas. Now, sometimes we fall in the trap of comparing ourselves with Eso other people. nunca es sabio. That is never wise. Lo sabio es preguntarle al Señor, ¿para qué me escogiste? What is wise is to ask God, why did you ¿Cuál es la choose me? visión que tú tienes para mí? What is your vision for me? ¿Estoy produciendo al por ciento en el cual tú me creaste? Am I producing to the level for which you created me? Iglesia, esto aplica a cada uno de nosotros. Church, this applies to every one of us. Dios te creó para que dieras fruto God created you to give fruit a un por ciento específico. to a specific percentage. Y la pregunta, ¿estás dando el por ciento por el cual Dios te creó para producir fruto? The question is, are you giving to the percentage that God created you to give? De hecho, Jesús dijo unas palabras importantes. Now, Jesus said some very important words Mateo 7:20. in Matthew 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Therefore, by their fruits you will know them. Mi pregunta es, ¿cómo te estás dando a conocer? So my question is, what are you letting yourself be known for? Si la gente ve los frutos de tus acciones, If people see the fruit of your actions, ¿qué es lo que están conociendo de ti? what are they getting to know about you? ¿O a quién están conociendo en ti? Or who are they getting to know that is within you? Dice la palabra, con un árbol bueno da buenos frutos, The word says that a good tree gives good fruit, pero un árbol malo da malos frutos. but a bad tree gives bad fruit. Entonces, cuando venimos a Cristo, Now, when we come to Jesus, Dios nos transforma en árboles buenos. God transforms us into Así que good si trees. tú has venido a Cristo, So if you've come to aquí no Jesus, existe ningún palo malo, there is no bad tree in ningún you. árbol malo. There is no bad tree Porque here. cuando venimos a Cristo, Because when we go to God, Dios nos transforma de adentro hacia afuera. He transforms us from the inside out. De hecho, a menudo queremos ser transformados externamente, Usually we want to be transformed externally, pero no hemos sido transformados internamente. but we haven't been transformed Hay internally. gente que por sus propias fuerzas tratan de cambiar algunas áreas de su vida, There are people that by their own strength try to change certain areas of their life, pero no ha habido un cambio en su interior. but there has not been a change in them. Pero cuando venimos a Cristo, ahora se nos da una nueva oportunidad de poder agradarle. But when we come to Jesus, now we have a new opportunity to please Him. Lo que antes era imposible para nosotros, What was impossible to us before, ahora es posible con el poder del Espíritu Santo. now is possible with the power of the Holy Las Spirit. cosas que antes no podías vencer, ahora puedes vencerlas. The things that you could not defeat before, now you can. Las cosas que antes te dominaban ya no te dominarán más. The things that used to have power over you will not have power over Porque you la anymore. palabra declara que Dios ha roto el poder esclavizador del pecado. Because the word declares that God has broken the chains. Y también dice la palabra que hemos sido hecho una nueva creación.
And the word also says that we have been made a new creation Porque somos una nueva creación en Cristo. because we are a new creation in Christ. Somos libres. We are free. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, The Bible says that if the Son would set you free, seremos verdaderamente libres. you will be truly free. No aceptes la mentira de Satanás, So don't accept Satan's donde lies. dice que no hay esperanza para ti, When he says that there is no hope donde for no you, puedes cambiar. where you can't change. Si tú vienes a Cristo, If you come to Jesus, sí puedes cambiar. yes, you can No puede change. transformarte. God can El poder transform del you. Espíritu Santo es real. The power of the Holy Spirit is real. Y la mayoría de los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso. And many of those that are here can give testimony of this. Entonces, lo que quiero hacer por los próximos minutos, So what I'd like to do for the next few minutes, hablando de este tercer paso que le acabo de mencionar, talking about this third step that I just mentioned, es poder descubrir cuáles son las cosas que debemos hacer is to be able to discover what are the things that we can do o las cosas que no debemos hacer or the things that we should not do si queremos dar fruto. if we want to give De fruit. hecho, vamos a hacer un contraste entre aquellos que producen fruto y los que no. Actually, we're going to contrast people that do not give fruit and those who do. Esto es un salmo, de hecho, muy conocido por la mayoría de nosotros. I'm going to read a psalm that is very well known by all of us. Y de hecho es uno de mis salmos favoritos en la Biblia. It's one of my favorite psalms in the Bible. Es el salmo número 1. It's Psalm 1. Y me encanta porque el salmo número 1 no comienza diciéndonos lo que debemos hacer, And I love it because Psalm 1 doesn't start by telling us what we should do, sino lo que no debemos hacer. actually what we shouldn't do. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no dejas de hacer lo que antes hacías, And why is this important? Because if you don't stop doing what you used to do, no puedes hacer lo que debes hacer. you are unable to do what you O sea, have tú to no do. puedes caminar en dos direcciones al mismo tiempo. In other words, you can't walk in two different directions at the same O time. caminas en una dirección Either you walk in one direction o camina en la otra. or you walk in the other. ¿O me equivoco? Or am I wrong? A ver, Jeff, camina para la izquierda, a la derecha al mismo tiempo. Can't do it. Can't do it, right? Can't do it. No puedo. Así que veamos lo que dice el versículo 1 del Salmo 1. So let's see what verse 1 says in Psalm 1. Dice, bienaventurados los que no. It says, blessed those who don't. En otras palabras, está diciendo que vamos a recibir bendiciones de Dios In other words, it says that we will receive blessing from God cuando no hacemos ciertas cosas. when we don't do certain things. Y le dijo ahorita que comienza diciendo lo que no debemos hacer, And I told you a little while ago, it starts with telling you what not to do porque él entiende que tiene que haber una transformación en nuestra vida. because he understands there needs to be a transformation in your Y life. luego pasa a decir lo que sí debemos hacer. And then he passes on to say what we should do. Versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, Verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, ni estuvo en camino de pecadores, nor stands in the path of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. nor sits in the seat of the scornful. Cuando dice bienaventurado, When he says blessed, eso significa feliz. it also means happy. Significa algo que trae satisfacción real a nuestra vida. It means something that brings true satisfaction to your De life. hecho, esa palabra bienaventurado Actually, that word blessed, en hebreo es una palabra que está en plural, in Hebrew, it's actually a plural word porque habla de una multiplicidad de bendiciones de Dios. because it talks about many blessings from God. A veces pensamos que somos bienaventurados porque tenemos riquezas Sometimes we think we're blessed because we have riches o porque tenemos la oportunidad de estudiar. or because we have the opportunity to study. Y aunque esas cosas pueden ser buenas And even though those can be good things, y son bendiciones de Dios también, and they're blessings of God as well, realmente la bendición de Dios no está limitada ni a las finanzas really, the blessings from God are not limited to the finances ni a la educación. or education. Y déjeme decirle esto porque a menudo eso es lo que venimos buscando en América. Now, I have to say this because honestly, that is what we mostly look out for. Tener una mejor vida financiera To have a better financial life y tener oportunidades educativas. and to have educational opportunity. ¿O me equivoco? Or am I wrong? ¿O no es que la mayoría estuvimos detrás de eso en algún momento de nuestra vida? Most of us have been after that for most of our life. Y no es que hay nada malo en querer
progresar económicamente And there is nothing wrong with wanting to grow financially o tener una educación. or to have an education. Esas cosas son buenas y necesarias. Those things are good and necessary. Pero no es lo que define la verdadera bendición de un hijo de Dios. But is not what it defines the true blessing of a son of God. Entonces, ¿qué es lo que define la bendición de Dios? So what defines the blessing of God? Y lo que estoy tratando de hacer, What I'm trying to do, no sé si se puede ver en la pantalla, traté de hacerlo de diferentes colores. I'm trying to mark different sections in different colors. So it's kind of color-coded, if you may say Así que that. está codificado por color. So lo que quiero hacer es leer este versículo con esa perspectiva. So I'd like to read this verse with that perspective. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malo. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Después dice, y no estuvo, o sea, no se paró en el camino de pecadores. And then it says, nor stands in the path of sinners. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. And then it says, nor sits in the seat of the scornful. So aquí está hablando de una posición, si queremos usar esa palabra. So it's talking here about a order or a position. Andar, To walk, pararse stand, y sentarse. and sit. Y cada una de estas palabras significa algo. And each of these words actually means something. De hecho, usted va a notar algo interesante. Actually, you're going to notice something interesting. Es que en este versículo 1 Is that in this verse, hay tres grupos de tres. there are three groups of three. Uno habla de la posición que tenemos One speaks of the position that we have con respecto al pecado, with respect to sin, con respecto a lo que no caminan con Dios. with relation to those who don't walk with God. Por eso dice, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malo. And that's why it says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Tú puedes andar por algún lugar. You can walk somewhere. Tú puedes hacer una visita casual. You can make a casual visit. ¿Cuántas personas han caminado por lugares que no deberían caminar? How many people have walked somewhere where they shouldn't have been walking? Nos ha pasado a todos, ¿cierto? It's happened to all of us, right? Y hemos encontrado cosas que no estábamos realmente buscando. And we found things that we were really not looking for. Pero una cosa es andar But one thing is to walk, y otra cosa es pararte. and is something completely different to stand. Entonces aquí está hablando no solamente de personas que andan por lugares que no deben, And it's not just talking about people who walk through places where they should not. sino personas que se detienen, Also, it speaks about people who stop or stand. o sea, que adoptan una posición abierta de comunión con los pecadores. In other words, they adopt an open declaration of acceptance with those who are around them. Y luego habla de aquellos que se sientan. And then it talks about those who sit. Eso habla de personas que toman una posición permanente de maldad. And that talks about people who adopt a permanent position of evil. Mira, iglesia, tengamos cuidado. Church, let's be careful. Porque lamentablemente este ha sido el mover de muchas iglesias en los Estados Unidos. Because honestly, unfortunately, this has been the position of many churches in the United States. Iglesias que se han congraciado con el pecado Churches who have decided to be okay with sin para hacerse más aceptable ante la sociedad. so that they would be more acceptable to society. Antes a lo mejor pasaban por esos lugares, Before, they would probably pass by these places. a lo mejor se paraban en esos lugares, Maybe they would stand and be there. pero ahora se han sentado con los pecadores. But now they've sat down with the Han sinners. invitado a los pecadores que se sienten con ellos y le aplauden su pecado. Now they've listened to the sinners, and as they hear their sin, they actually applaud them. O sea, esto nos está mostrando una progresión en cuanto al mal. So this is actually showing us a progression as far as evil. Y la palabra nos advierte en contra de eso. And the word warns us against this. Y nos está diciendo, si queremos ser bienaventurados, bendecidos por parte de Dios, And it tells us if we want to be blessed by God, no debemos actuar de esa manera. we should not act in that way. No debemos andar en los consejos de los malos. We should not walk in the counsel of the wicked. Entonces dice, no anduvo, no estuvo y no se sienta. So he says he does not walk, nor stands, nor sits. Eso significa que no hacemos ciertas cosas, That means that we do not do certain things. no caminamos por ciertos caminos We do not walk through certain paths, y no nos sentamos en ciertos lugares. and we do not sit in certain places. Ahora, si usted estudia, esto también nos muestra una progresión del pecado. Now, if you study this also shows us a progression of sin. Mire, si usted estudia la Biblia, va a darse cuenta que un pequeño, entre comillas,
pecado. Look, if you study the Bible, you'll realize that a little sin, Y yo digo pequeño porque los pecados pequeños no existen. and I use air quotes because little sins don't exist. Todos los pecados son pecados. All sins are just sins. Hay algunos que tienen mayores consecuencias, There are some that have heavier consequences, pero siguen siendo pecados ante Dios. but they're still sins before God. Ahora, vemos este pecado que es progresivo. Now, we look at sin being progressive. Un mal paso que conduce a otro mal paso. One bad step that leads to another bad step. El que anda con pecadores puede actuar de acuerdo con esos malos consejos. He who walks with sinners can act according to their counsel. Pero el que continúa practicando esas malas acciones But he who continues to practice their bad deeds puede terminar su vida en total rebeldía y apostasía en contra de Dios. can end his life in total rebellion and apostasy from God. Ahora dijimos que hablaba de andar, de pararse y de sentarse. Now, we were talking about, it was speaking about walking, standing, and sitting. Ahora veamos ahora otro nivel de comunión que a veces tenemos con los impíos. But now I'd like to talk about another level of communion that we can have with the sinner. Ahora quiero que preste atención a las palabras que están en azul clarito. Now, I'd like for you to pay attention to the words that are in blue, La palabra consejo, the word counsel, la palabra camino the word way, y la palabra silla. and the word chair. Entonces aquí nos damos cuenta que está hablando de cosas que nos afectan a un grado diferente. So now we realize that we're talking about things that affect us at a different degree. Cuando dice que no debemos andar en el consejo de los malos, When the word says that we should not walk in the counsel of the wicked, significa que no debemos permitir que nuestras vidas sean guiados por otros. it means that we should not allow our lives to be guided by others, Sobre todo si tiene una filosofía como la filosofía del mundo. especially if they own a philosophy that is like the philosophy of this world. Pero también dice que no debemos pararnos en el camino de ellos. But it also says that we should not stand in the way. En otras palabras, no debemos continuar practicando ese estilo de vida. In other words, we should not continue to practice that type of life. Pero también habla de sentarse en la silla. And it also talks about sitting in the chair, Significa tener el mismo punto de vista que los pecadores. which means to have the same point of view as the sinners, O tomar una posición permanente con respecto a la maldad. or to take a permanent position in relation to sin. Ahora habla después de tres conductas distintas. And later, it talks about different types of conduct. Observe por lo menos, cuando usted se da cuenta, ahí habla de gente que son malas, If you realize it, it talks about people who are wicked, habla de gente que son pecadores, people who are sinners, y después menciona personas que son escarnecedores. and then it talks about people who are scornful. So vemos que aquí está hablando de tres conductas distintas. So here, it's talking about three different types of conduct. Cuando habla de personas malas, When it talks about bad people, significa personas que son movidas por sus pasiones. they're referring to people who are moved by their passions. Cuando habla de pecadores, When it talks about sinners, se refiere a las personas que practican activamente y habitualmente el pecado. it talks about people who are actively and habitually practicing sin. Y cuando habla de escarnecedores, And when it talks about the scoffers or the scornful, se refiere a aquellos que se burlan y ridiculizan las cosas espirituales y al mismo Dios. it refers to those that are mocking and ridiculing spiritual things. Entonces, leamos de nuevo el versículo 1. So let's read verse 1 again. Bienaventurado el varón. Blessed are, Y eso dice varón, eso significa también mujer, ¿ok? it says man, but it means woman as well. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Ten cuidado cuando andas con aquellos que te aconsejan equivocadamente. Be careful when we walk in the presence of those that guide you incorrectly. Dice, bienaventurado aquello que ni estuvo en camino de It pecadores. says, bless those who are not in the path of the sinners. En otras palabras, no te detengas en esos lugares de pecado. In other words, don't stop in that path of sin. O sea, no entretengas ese tipo de conversaciones que te alejan de Dios. In other words, don't entertain those conversations that draw you away from God. ¿Por qué? Porque eso evita que tú tengas una vida productiva. Because that does not allow you to have a fruitful life.
Y por último dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. And lastly, it says, nor sit in the seat of the scornful. En otras palabras, no te juntes con aquellos que se burlan de Dios. In other words, don't be with those who are mocking the presence of A God. menudo escuchamos las personas en nuestros trabajos hablar de Cristo Now, usually we hear people at our jobs talk about Christ o de los cristianos or Christians, y callamos. and we are quiet. No debemos callar We should not be quiet. cuando critican a nuestro Señor y a nuestro Salvador. When they start being mocking of our Lord and Savior. Mire, esto es parte del cristianismo. This is part of being a Christian. Hay que defender la causa del Evangelio. We have to defend the cause of the Hay gospel. que alabar el nombre de Jesucristo. We have to praise the name of Jesus. Hay que reprender a aquellos que se portan mal y hablan mal frente a nosotros. We have to be willing to look at those who are behaving incorrectly and be able to say, this is wrong. No te sientes junto con los escarnecedores. Do not sit together with the scornful. Entonces ya sabemos lo que no debemos hacer. So now we know what we should not do. Y esa lista está bastante larga, ¿no? And that's kind of a long list, right? Y es un solo versículo. It's only one verse. Pero realmente son consejos sabios de parte de Dios. But it really is wise counsel from God. In other words, you need to understand something important. En otras palabras, tienen que entender algo importante. You will not have a fruitful life. No vas a tener una vida You will fructífera. not have a blessed life No vas a tener una vida bendecida if you do these things that it tells you not to do. si haces estas cosas que te está diciendo la palabra que no hagas. I don't care how many times you come to church. No importa cuántas veces usted venga a la I don't care iglesia. how many times you raise your hands. No importa cuántas veces levante las manos. I don't care how many times you sing. No importa cuántas veces cantes. If you're still practicing the sins of the world, Si todavía practicas los pecados del mundo, God cannot bless your life. Dios no puede bendecir tu You will not vida. have a fruitful life. No vas a tener una vida You will not have a fructífera. joyful life. No vas a tener gozo en tu You will not vida. experiment the peace that God gives to our lives. No vas a poder experimentar la paz que Dios puede traer a See, tu God vida. wants you and I to enjoy life at the fullest. Porque Dios quiere que tú y yo disfrutemos de la vida abundantemente. And that's going to require not doing certain things. Pero para hacer eso Dios te va a requerir que no hagas ciertas cosas. The Bible cannot be more clear. La Biblia no puede ser más clara. No hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Don't do this, don't do this, don't do that. Pero pastor, ¿por qué tanto mandamiento de no hacer? But Pastor, why so many commandments about not doing? ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios te ama. Because God loves Porque you. Dios quiere evitarte el daño. Because God wants to save you the Dios hurt. quiere evitar que sufra dolor en tu vida. He wants to avoid having you feel hurt. Porque Dios quiere que tú disfrutes al máximo la vida abundante que Cristo ganó para ti. And He wants to enjoy to the maximum the fruitful life that He has for Ahora, you. ve al contraste de lo que ahora Dios sí quiere que tú hagas. Now, let's look at the contrast. What does God want you to do? Versículo 1 decía lo que no debes hacer, Verse 1 said what you should not do. pero el versículo 2 te dice lo que debes hacer si quieres ser bienaventurado. But verse 2 tells you what you should do if you want to be blessed. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, But in the law of the Lord is His delight, y en su ley medita de día y de noche. and in His way He meditates day En and otras night. palabras, In other words, si nosotros queremos ser bienaventurados y bendecidos por Dios, if we want to be truly blessed by God, tenemos que hacer la palabra de Dios nuestra delicia. we have to make the Word of God our delight. A ver, piensa en tu plato favorito. Now think about your favorite dish. Yo tengo como 5. I have about 5. Pero piensa en tu plato favorito. But think about your favorite dish. Mi esposa acaba de hacer un pastelón My wife esta just made a semana. pastelón this week. El que es boricua sabe qué significa eso. You know what's that about if you're Puerto Rican. Y a menudo invitamos a nuestros hijos. And usually we invite our children. Pero esta vez yo fui egoísta, dije no los invite. But this time I didn't invite them. Quiero que me lo guarde para la semana que viene. I want to save that for next week. Porque me gusta deleitarme en el pastelón. Because I like to delight Mira, myself Yesenia in the sorpresiva ahí. pastelón. Yeah, Yesenia's hurt now. Perdona, mi hija mía. Sorry. Mire, así es que Dios quiere que tú te deleites en su palabra. That's the way that God wants you to delight in His Word. La Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová. The Bible says, delight that God is good. Taste and see that the Lord is good. Taste and see. Probad y ved que el deleite es Jehová. Mire, cuando tú pruebas a Dios, When you taste God, te vas a dar cuenta que nada se compara a su verdad. you will realize that nothing compares to His Word.
Aquellos que hemos participado de las cosas del mundo, Those of us that have participated in the things of the world, nos hemos dado cuenta que nada nos satisface como Dios. we've realized that nothing makes us satisfied Creo que like eso es todos God. nosotros, ¿no? That's all of us, right? Si usted no me cree, mire, léase el libro de Eclesiastés If you don't believe me, read the book of y Ecclesiastes comiencen a ver las cosas que hizo Salomón, and start reading the things that Solomon did. todas las cosas que él probó, All of the things that he todos los tried, experimentos que hizo, all of the experiments he todos los did, placeres y riquezas que tenía. all the pleasures and riches he had. Y al final dijo esta palabra: And in the end, he says these words: teme a Dios, go after God, fear God, fear God, guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, be sure to keep his commandments, porque esto es el todo del hombre. because this is the all of man. Nothing else compares to the word of God. Nada más se compara a la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. So, in that law, in the word of God is his delight, and in his law he meditates day and night. Cuando dice medita, When it says meditates, está hablando de reflexionar y de hablar contigo mismo. he's talking about pondering and talking to yourself. Es como que tú lees la palabra It's like you read your word y te preguntas, te dice, ¿qué es lo que me estás diciendo, Dios? and you ask yourself, God, what are you telling me? ¿Qué es lo que puedo aplicar a mi vida de esta palabra viva? What can I apply to my life from this living word? No me refiero a esta filosofía diabólica del mundo, And I'm not talking about this diabolical philosophy of the world, que es el yoga, that is yoga, la meditación de acuerdo a lo que ellos enseñan, the meditation according to what they teach. que supuestamente es el séptimo paso dentro de ese proceso. That supposedly is the seventh step in that process, the meditation. Para ellos el meditar es un estado espiritual en cual la persona ha llegado a tener éxito. To them, the meditation is a spiritual state in which person has succeeded in turning his attention within himself. Y el propósito es poner su atención dentro de sí mismo, cerrando los sentidos naturales That is the purpose of it, to turn the attention to yourself, closing the senses and detaching yourself from external distractions. y desprendiéndose de las distracciones externas. Making a break from external distractions. Mira, hermano, esto es contrario al concepto bíblico de la meditación. Now, this is contrary to the biblical concept of meditation. No es que vacíes tu mente, It's not that you empty your es mind, que llenes tu mente con la palabra de Dios. it's that you fill your mind Es with que the te Word of God. memorices la palabra de Dios. Is that you memorize the Word of Es God. que reflexiones en lo que la palabra de Dios dice. Is that you reflect on what the Word of God says. Algunos cristianos equivocadamente creen Some Christians mistakenly believe que pueden practicar el yoga simplemente como un método de ejercicio, that they can practice yoga simply as a method of exercise, sin incorporar la espiritualidad y la filosofía diabólica que está detrás de ella. without adding the spirituality, the diabolical spirituality that's involved behind it. Mira, amado hermano, el yoga es una filosofía anticristiana, But let me tell you, yoga is an anti-Christian philosophy porque nos lleva a centrarnos en nosotros mismos en vez de centrarnos en Cristo Jesús. because it takes you to focus on yourself instead of focusing in Christ Jesus. El yoga lleva a la persona a buscar las soluciones de la vida dentro de sus propios pensamientos. Yoga attempts to help you find solutions within yourself instead of Jesus. Pero la palabra de Dios nos lleva a buscar soluciones aquí. But the Word of God leads us to look for His solution in His Word. Su palabra es verdad. His Word is true. Por eso dice la palabra que conoceréis la verdad. That's why the Word says you will know the truth, Dice, permanecerás en la verdad you will remain on the truth, y serás libre. and you will be free. Mira, la libertad viene cuando conocemos y permanecemos en lo que Dios nos enseña. Freedom is what happens when you stay and persist in the truth. Si usted va al libro de Josué, If you go to the book of Joshua, ahí nos da un ejemplo muy claro de lo que debemos hacer con la palabra de Dios. there's a very clear example of what you should do with the Word of God. Josué 1:8 Joshua 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. says, study this book of instruction continually. Dice, estudia constantemente. It says, study it continually. O sea, hay que estudiarlo In other words, you have to study it, y hay que hacerlo diariamente. but you have to do it continually, daily. Dice, medita en él de día y de noche. It says, meditate on it day and night. Ahora, ¿para qué?
Now, what for? Dice, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. So you will be sure to obey everything written in it. Y aquí está la promesa de Dios. And this is God's promise. Recuerde que estamos hablando de vidas fructíferas. Remember, we're talking about living a fruitful life. Dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. It says, only then will you prosper and succeed in all you do. O sea que la prosperidad y la bendición de Dios está ligada a meditar y obedecer la palabra de Dios. In other words, prosperity and success in Christ is linked to what the Word of God tells you to do. Por eso dice, bienaventurados los que meditan y obedecen la verdad. And that's why it says, blessed are those who meditate in it day and night. Ahora, si seguimos leyendo el Salmo 1, If we go back to Psalm chapter 1, nos damos cuenta de los beneficios de meditar en la palabra de Dios, we realize the benefits of meditating in the Word of God, de obedecer la palabra de Dios. of obeying the Word of God. Versículo 3 de Salmo 1. Verse 3 of Psalm 1. El que no hace las cosas que dice el versículo 1 He who does not do the things in verse 1 y el que hace las cosas que dice en el versículo 2, and does the things that it says in verse 2 le va a ocurrir lo que dice el versículo 3. will have what it says in verse 3 happen to them. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, It says, he shall be like a tree planted by the rivers of water, que da su fruto a su tiempo, that brings forth its fruit in its season, y su hoja no se marchita, whose leaf also shall not wither, y todo lo que hace prosperará. and whatever he does shall prosper. ¿Te das cuenta? You realize? Dios quiere que tú prosperes. God wants you to prosper. Dios quiere que tú des fruto a su tiempo. God wants you to give fruit in its season. Mira, amado hermano, esto no son palabras cualquiera. Now, these are not ordinary words. Los árboles tienen una época para dar fruto. The trees have a season where they give fruit. No dan fruto todo el año. They don't give fruit constantly throughout the year. Y en términos espirituales, lo que Dios quiere decirnos And in spiritual terms, what God is telling us es que hay un tiempo de preparación, is that there's a time of preparation, un tiempo de capacitarnos a term to be to get knowledge, gain knowledge, y también un tiempo para uno poder servir al Señor de acuerdo a esa capacidad. and also a time to serve the Lord because of that knowledge. La pregunta es, ¿estás dando fruto? So the question is, are you being fruitful? Tu tiempo ya está aquí. Your time is already here. Ya hemos establecido que Dios quiere que demos mucho fruto. We have already established that God wants us to give much fruit. Tus frutos son importantes ahora. Your fruit is important now. Dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. The word says, remember your Creator in the days of your youth. Antes que te levantes como el pastor Before con you, dolor de espalda, before you wake up like pastor with, pain in the back, o como Rubén, que es el anciano de la iglesia. or like Reuben, who's the ancient one of the church. Sorry, bro. Here we go again. Aquí vamos. La Biblia es clara. The Bible is clear. Llegamos a cierta edad y luego nos arrepentimos porque no hicimos lo que podíamos hacer en nuestra juventud. When we get to a certain age, then we repent because we can't do what we could have done in our youth. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Mire, y su hoja no se marchita. Hey, and the leaf shall not wither. Yo sé que a la gente le gustan los árboles que botan sus hojas. I know that people look at the trees who their leaves fall and it's pretty. A mí no me gusta porque después hay que recoger las hojas. I don't like it, so then I have to pick it up. A mí me gustan los árboles que siempre están verdes, I like the trees that are always green. que nunca se marchitan. The leaves never wither. Dios quiere que tú seas un árbol que tus hojas nunca se marchitan. God wants you to be a tree whose leaf never withers. Y dice, y todo lo que hace prosperará. And it also says, and whatever he does shall prosper. Please answer this question for me in your mind. Por favor, contente esta pregunta en su mente. I'm not asking you when was the last time you heard the word of God. No le estoy preguntando cuándo fue la última vez que escuchó la palabra de Dios. I'm asking you when was the last time you meditated in the word of God. Le quiero preguntar cuándo es la última vez que usted meditó en la palabra de Dios. You see, I'm preaching to you right now, and you're hearing the word of God, Porque ahora mismo estamos predicando y usted está escuchando la palabra de Dios, but you won't have a lot of time right now to meditate on what I'm saying. pero no va a tener mucho tiempo para meditar en lo que estoy diciendo. But if you go home, Ahora, si va a su casa, you look at your notes,
mira sus notas and you ponder on what I said y se pone a pensar en lo que dijimos, and what the Word of God tells us, lo que nos dice la palabra de Dios, and then you start applying what the Word of God tells you to do, y comienza a aplicar lo que la palabra te dice que hagas. that's meditating in the Word of God. Eso es meditar en la palabra de So Dios. do you do that daily? Así que hace eso Do you diariamente, do that once a week? hace eso una vez a la semana. I mean, if you were to do at least once a week, you'll be transformed. Honestamente, si lo hace por lo menos una semana, sería transformado. I remember one occasion somebody said, Pastor, I'm having difficulties memorizing the Word of God. Me acuerdo una persona vino a donde mí y me dijo, pastor, tengo dificultad memorizando la palabra de Dios. And I told them what I learned when I was a kid. Y le dije lo que aprendí cuando era joven. Try to memorize one verse per week. Trata de memorizarte solamente un verso a la semana. Not every day, No todos los días, one verse per week. un verso por semana. At the end of the year, Al final del año you will know 55 verses of the Bible. vas a conocer 55 versos de la Biblia. I think all of us can do that. Yo creo que todos podemos hacer eso. You see, that means you have to meditate on the Word of God. Pero eso significa que tienes que meditar en la palabra de Dios. And what I want you to capture here is this, Y lo que quiero que entiendan es esto. that those who meditate on the truth of the Word of God Que aquellos que meditan en la palabra, la verdad de la palabra de Dios, will be fruitful. serán fructíferos. ¿Cuánto quieren ser gente fructífera? How many want to be fruitful today? ¿Cuánto quieren ser personas prósperas? I want to be prosperous today. Tienes que meditar en la palabra del Señor. You need to meditate in the Word of God. Aleluya. Hallelujah. Ahora, además de decir lo que sucede con los que no meditan en la palabra de Dios. Now I have to tell you what happens to those who do not meditate on the Word of God. Versículo 4. Verse 4. No sucede lo mismo con los malos. It is not the same with the wicked. Son como paja inútil que esparce el viento. They are like worthless chaff scattered by the wind. Entonces, si no entendemos el concepto de agricultura, Now, if we don't understand the agricultural concept, entonces no entendemos lo que significa este versículo bíblico. then we don't understand what this verse means. Yo me crié en una finca en Puerto Rico I grew up in Puerto Rico, y sembramos maíz and we did a lot of corn. We y también planted café. a lot of corn and coffee. Y recuerden una cosa que teníamos que hacer una vez que procesábamos el café, And I remember one of the things I had to do when we processed the coffee es que tomábamos una canasta, is that we took a basket, echamos el café, we put the coffee in it, lo tiramos hacia arriba we threw it up, y la paja, mientras venía el viento, la soplaba y lo sacaba de ahí. and as the wind came, it blew away the chaff. Y eso es lo que la palabra dice que tenemos que hacer. And that's what the Word of God tells us to do. Porque cuando nosotros no meditamos en la Because palabra, when we don't meditate on the Word, como hacen los malos, dice la palabra, like the wicked do according to the Word, que son como paja inútil que esparce el viento. that they are like useless chaff that is spread by the wind. Antes se cultivaba mucho lo que era el trigo y el arroz. Before, you used to see a lot of agriculture around wheat and rice, Y había que soplar en la paja and you had to blow the chaff para away separar el fruto de aquello que no era útil. to separate the fruit from what was worthless. Pero déjame decirte, cuando nosotros no caminamos con Dios, But let me tell you, when we don't walk with God, lo que estamos produciendo es paja inútil. what we're producing is worthless chaff. Y lo que esto muestra es que los que no meditan en la verdad de Dios And what this shows is that those who do not meditate in the Word of God serán personas infructíferas e inestables. will not be fruitful people, and they will be unstable. Yo llevo 22 años pastoreando I've been pastoring for 22 years, y he visto cristianos bien estables en el Señor and I've seen very stable Christians in y the he visto world, personas que son muy productivas, and I've seen people that are very fruitful, pero también he visto muchos cristianos bien inestables. but I've also seen a lot of Christians that are very unstable. Cristianos que están sentados en la banca de la iglesia domingo tras domingo y nunca hacen nada por el Señor. Christians that are sitting in the seats in church week after week, but they never do anything for God. Personas que llevan años en el evangelio, pero sus familias siguen siendo familias inestables. People who have been Christians for years, but their families are still unstable. ¿Por qué? Why? Porque no meditan en la palabra del Señor. Because they don't meditate on the Word of God. Vienen domingo tras domingo, escuchan la palabra, They come every Sunday, listen to the Word, pero no se detienen a meditar en ella. but they don't stop to meditate in Por lo it. tanto, no producen nada de fruto, So they don't produce any fruit. sino que se vuelven personas inestables. They become people that are unstable.
Estamos haciendo comparación con los creyentes y los no creyentes. We're doing a comparison between believers and non-believers. Los que meditan en la palabra de Dios y los que no meditan en la palabra de Dios. Those who believe and meditate on the Word of God and those who don't meditate on the Word of God. ¿Sabe cuándo se va a soplar esa paja? You know when that chaff is going to be blown away? Porque dice la palabra que no arranquemos el trigo con la cizaña. Because the Word asks us not to pull the wheat with the chaff. Porque cuando hacemos eso podemos arrancar el trigo. Because when we do that, we can pull the wheat out. Hay que esperar el tiempo de la cosecha. And you have to wait for the right season. Y el tiempo de la cosecha va a llegar un tiempo futuro donde va a haber un juicio sobre las personas de esta tierra. And about that harvest time, there will come a time where the time will come. Salmo 1, versículo 5 dice: Psalm 1 verse 5 says, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, ni los pecadores en la congregación de los justos. nor sinners in the congregation of the righteous. Porque Jehová conoce. For the Lord knows. Dios sabe God knows si somos justos, si somos malos. if we're righteous or not. Si meditamos en la palabra o no meditamos en ella. If we meditate in the word or we don't. Jehová conoce el camino de los justos, God knows the way of the righteous, mas la senda de los malos perecerá. but the way of the ungodly shall perish. Mire, el juicio de Dios va a revelar la condición de cada uno. Look, the judgment of God is going to reveal the condition of everyone. Cuando dice que los impíos no podrán levantarse, When it says that the wicked will not be able to stand up, dice, no se levantarán los malos en el juicio. it says the wicked will not be able to stand up in the judgment. Eso significa que los impíos no podrán levantarse con orgullo en el día del juicio. That means the wicked will not be able to stand up with pride in the judgment. Quedarán postrados ante Cristo. They will be prostrate before Christ. Y lo que no hicieron en la tierra, And what they didn't do on earth, lo harán luego en el día del juicio. they will do later in the day of Se judgment. postrarán ante Cristo y dirán, sí, tú eres el Señor. They will lay prostrate in the presence of Christ and say, yes, you are the Lord. Pero déjame decirte, va a ser demasiado tarde. But I need to tell you, it's going to be too late. Dios te da una oportunidad para declarar a Cristo el Señor de tu vida mientras estás en la tierra. God gives you a chance to declare that Jesus is Lord here on earth. La Biblia dice que está determinado al hombre que muera una sola vez The Bible says that it's determined for man to die only once. y después el juicio. And after that, judgment. Esta es tu oportunidad mientras estás en la tierra. This is your opportunity while you're here on the earth. Esto me recuerda a mí un pasaje bíblico en el libro de Daniel, That reminded me of a biblical passage in the book of Daniel. cuando apareció una mano escribiendo en una pared. When a hand appeared writing on the wall. Daniel 5:27 dice, Tekel, Daniel 5:27 says, Tekel, pesado has sido en balanza you have been weighed in the balances y fuiste hallado falto. and found wanting. Sabe que la paja no pesa mucho, You know, chaff doesn't weigh a lot, pero ocupa mucho espacio. but it occupies a lot of space. Va a llegar el día donde Dios va a pesar nuestros corazones The day will come when God will measure or balance your heart, y nos vamos a dar cuenta si realmente hay un peso real. and you will realize whether there is a true weight there. ¿Por qué es que Dios nos dice lo que no debemos hacer Why does God tell us what we should not do y lo que sí debemos hacer? and what we should do? Porque una de las metas de Dios es evitar que tú vivas las consecuencias del pecado. Because one of the goals of God is to help you avoid the consequences of sin. Proverbios 5:22 nos habla de una de esas consecuencias. Proverbs 5:22 talks of one of those consequences. Dice, al malvado lo atrapan sus malas obras. It says the evil deeds of the wicked ensnare him. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. The cords of his sin imprison him. Entonces, cuando tomamos acciones incorrectas, So when we do incorrect actions, hacemos malas obras, we do bad things, eso eventualmente nos va a atrapar. that eventually will ensnare us. Y dice que las cuerdas de su pecado lo aprisionan, o sea, lo atan. And it says the cords of his sin will imprison him or bind him. Dios quiere que tú vivas libre. God wants you to live free. Dios quiere que tú vivas una vida fructífera. God wants you to live a fruitful life. De hecho, ¿sabe usted que el libro de Jeremías Actually, do you know that in the book of Jeremiah, y el Salmo 1 tienen una similidad en cuanto a palabras? that and the Psalms have a lot of relationships that are very, very similar in the word. Jeremías 17:5-6 dice, Jeremiah 17, verse 5 says, maldito el que se apoya en su propia fuerza Cursed is the one who leans on his own strength y se aparta del corazón del Señor.
and whose heart turns away from the Lord. Será como una zarza en el desierto That person will be like a bush in the desert, y no verá cuando viene el bien. and he will not see prosperity when it comes. Morará en la sequedad del desierto, They will dwell in the dryness of the desert, en tierras de sal donde nadie habita. in a salt land where no one lives. ¿Sabe lo que significa eso? You know what that means? Que cuando nos apartamos de Dios, That when we go apart from God, lo que hallamos es sequedad y soledad. what we find is dryness and loneliness. Dice, si alguien se aparta del corazón del Señor. It says, if someone goes away from the heart of God, El Salmo dice, bienaventurado, bendito. the Psalm says, blessed is. Pero aquí dice, maldito el que se apoya en su fuerza y se aparta del corazón del Señor. But here it says, cursed is the one who leans on his own strength and whose heart turns away from the Y me Lord. llama la atención que dice, y no verá cuando viene el bien. And he says that they will not see prosperity when it comes. You see, this is what the enemy does with the lives of those who do not live a holy life. Y esto es lo que el enemigo trae a la vida de la gente que no vive una vida en santidad. God wants to send you blessings. Dios quiere enviarte bendiciones In fact, a lot of times He has surrounded you with blessings, y muchas vidas Dios te ha rodeado de bendiciones, but you can't see them. pero no las puedes ver. Because the blessings of God are always found in the ways of God. Porque las bendiciones de Dios siempre se encuentran en las maneras de Dios. But when we depart from God and His commandments, Y cuando nos apartamos de Dios y de sus mandamientos, even when God is sending us blessings, we can't even see them. aunque Dios nos envíe bendición, no los podemos ver. Dice, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. It says they will dwell in the dryness of the desert in a salt land where no one lives. Mira, amado hermano, no existe una vida más sola que la vida que vive en pecado. There is no lonelier life than one that has lived in sin. You have no idea how many times I talked to people who were in the world and then came to Christ. No tiene idea de cuántas personas que yo he hablado que ha estado en el mundo y viene a Cristo And they were going to parties and dances. y me cuentan que iban a fiestas y bailes, But when they came back home, pero cuando volvieron a casa 2 o'clock in the morning, a las 2 de la mañana they felt totally empty. se sentían totalmente solos And they were laughing during the day y estaban riéndose en el día, and crying during the night. pero llorando durante la noche. Because there's really no satisfaction without God. Porque realmente no hay satisfacción en tu vida sin Dios. I don't know how you are today. No sé cómo está tu corazón hoy, How are you living today? cómo estás viviendo But I'm hoy, here to tell you that God has a better plan for you. pero estoy aquí para decirte, Dios tiene un God plan wants mejor you para to ti. walk into the path that brings joy to your life. Dios quiere que camines en su voluntad hoy. Dice el versículo 5, maldito el que se apoya en su fuerza y se aparta del corazón del Señor. Verse 5 says, cursed is the one who leans on his own strength and whose heart turns away from the Lord. Ahora veamos lo que dice el versículo 7. Ahora, let's see what verse 7 says. Versículo 7 de Jeremías, capítulo 17. Verse 7 of Jeremiah chapter 17. Bendito el hombre que confía en el Señor Blessed is the one who trusts in the Lord, y pone su confianza en Él. whose confidence is in him. Aquí viene el profeta Jeremías que está haciendo un contraste entre la bendición y la maldición. So here's the prophet Jeremiah, and he's doing a contrast between blessing and being cursed. Cuando tú confías en Dios, And when you trust in God, usted se va a dar cuenta que nunca va a dejar de dar fruto. you will realize you never stop giving fruit. ¿Cómo lo sé? Porque el versículo 8, el versículo que le sigue, lo dice. And I know this because we can read in verse 8, Y esto está muy similar a lo que dice el Salmo número 1. and this is very similar to what Psalm verse 1 says. Será como un árbol plantado junto al agua, They will be like a tree planted by the water que tiende sus raíces hacia la corriente. that extends out its roots by the stream. No teme que llegue el calor It does not fear when heat comes. y sus hojas están siempre verdes. Its leaves are always green. En época de sequía no se angustia It has no worries in a year of drought, y nunca deja de dar fruto.
and never fails to bear fruit. O sea, no significa que no vendrán momentos de sequía. In other words, it doesn't mean that the times of drought will not come. Los tiempos de sequía llegan a los buenos y a los malos. Times of drought comes to the good ones and the bad Pero ones. la promesa de Dios But the promise of God es que en época de sequía no nos vamos a angustiar. is that even in a year of drought, we will not be desperate. En problema, en tiempo de aflicción no vamos a perder la fe. In times of pain, we will not lose our En faith. momentos de enfermedad vamos a seguir confiando en Dios. In times of sickness, we will continue to En trust in momentos de God. escasez vamos a seguir confiando en Dios. In times of lacking, we will continue to trust in God. En época de sequía no se angustia. In times of drought, we will not worry. Y de hecho va a haber algo notable en la vida de esa persona. And you will actually see something notable in the life of that person Y nunca deja de dar fruto. and never fails to give fruit. Yo no sé cómo tú estás viviendo, I don't know how you're living, pero yo sé que Dios quiere que tú vivas una vida fructífera. but I know God wants you to live a fruitful life. Si ese eres tú y tú deseas de corazón vivir una vida fructífera, If that's you and you really want to live a fruitful life, ponte de pies conmigo. stand with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta palabra viva, for this word that is alive, esta palabra que nos muestra la importancia, Dios mío, this word that shows us the importance, Lord, de vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. of living in accordance to what your word teaches us. Este grupo hermoso de hermanos y hermanas This beautiful group of brothers and sisters se han bautizado hoy públicamente, have taken a public step of baptism, declarando que tú eres el Señor de sus vidas, declaring that you are the Lord of their lives, declarando que tú eres el Salvador de sus vidas. declaring that you are the Savior of their lives. Ahora yo oro, Padre mío, para que tú les ayudes, Now I pray, Lord Jesus, that you help them, tanto a ellos como cada uno de nosotros, them and all of us, que podamos vivir vidas fructíferas. that we may live fruitful Para lives. eso nos escogiste. That's why you chose us. Ayúdanos a reconocer lo que no debemos hacer, Help us to recognize what we should not do, a reconocer lo que sí debemos hacer to recognize what we should do, y a meditar y a obedecer tu palabra. and meditate in and obey your word. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask this, Lord, in Jesus' name. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.